Vamos a hablar un poco Hola, Gerardo. de fundición. El tema de la representación es igual como hablábamos con el tema del plegado. La representación es idéntico a cualquier pieza. Es decir, no es que porque sea fundición nosotros la tenemos que representar de una forma diferente o trabajar con una norma diferente. Lo que pasa es que son casos especiales donde tenemos que tener ciertas consideraciones a la hora de hacer un plano de una pieza fundida. Se trabaja muy en conjunto con el modelista, uno puede tirar algunas ideas, pero el modelista realmente es el que termina dando las pautas para el diseño de una pieza de fundición. Básicamente, ¿qué es el proceso de fundición? Es decir, el proceso de fundición es cuando queremos obtener piezas de una forma, siempre lo digo, distinto a lo convencional. Si yo quiero sacar un eje, no es muy raro que vaya a ser una pieza de fundición. Generalmente son piezas con una forma extraña, con una geometría complicada, donde parte de la pieza forma parte de un cuerpo, que ese cuerpo parte se mecaniza y parte no. ¿Por qué muchas veces se busca fundir una pieza y por qué no la podríamos hacer desde algo como hacemos un eje, como hacemos un plegado, una chapa? ¿Me explico? Trabajamos una chapa con un corte, hacemos un círculo, un aro. Bueno, hay piezas que dependemos de una forma extraña para que cumpla ciertas pautas de las cuales dicha pieza nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de acomodar ciertos alojamientos a través de procesos de mecanización, de mecanizado, para poderla acoplar a un cuerpo, para poder trabajar. A ver, cuando se busca una pieza fundida, en lo general es prácticamente imposible obtenerla de otra manera. Tenemos que obtener una cierta pieza, bueno, tenemos que hacer un molde para que el material fundido copie la forma que va a dejar el molde, obtengamos una figura semejante a lo que era el molde. Para eso tenemos que hacer una preparación de los materiales del molde, saber diseñar el molde, más después de fabricar los moldes, qué tipo de material vamos a utilizar para la colada, que eso es fundamental. Después tenemos que ver cómo extraemos esa pieza fundida que nosotros hicimos, la limpieza de la pieza fundida, la terminación de la pieza fundida y la recuperación de los moldes, porque ahí hay veces que los moldes sufren en la preparación del moldeado, por decirlo de alguna manera. En lo general, cuando se trabaja ya más preciso en el tema de los materiales a fundir, todo se trabaja con el diagrama de hierro-carbono. Va dependiendo mucho el tipo de trabajo que nosotros querramos hacer. Para eso nos vamos manejando con un diagrama de hierro-carbono y con ciertos análisis que se le hace a la fundición en pruebas para ver en qué estamos errando. Las primeras filminas van a creer que todo es muy extraño, muy raro. Yo ya voy después a lo que nos implica a nosotros. Quiero meterlos un poco en el tema, que no es fácil involucrarlos en media hora, 40 minutos, realmente en un tema que es bastante amplio. Las piezas obtenidas a través de moldeo, de fundición, pueden ser, acá hay un cuadro que lo simplifica un poquito, pueden ser de la ferrosa, pueden ser fundiciones aleadas, maleables, esferoidal, dentro de la cual tenemos distintas características, en aceros comunes de baja y media aleación, inoxidables y refractarios, resistentes al desgaste, con cromo, níquel, molibdeno. Y después tenemos no ferrosa, a base de cobre, aluminio, níquel, zinc, manganeso. Bueno, este es un cuadro muy simplificado de los distintos tipos. Después, cada trabajo va dependiendo qué fundición no es más favorable. En el caso mío, yo trabajé mucho con lo que es fundición gris y aluminio. Los procesos de fundición. Bueno, hay distintas formas de fundir, por decirlo de alguna manera. Pueden ser por un moldeo tradicional, que es lo que yo les voy a mostrar ahora para no darle tantas vueltas.
Muchas veces pueden ser con moldes que no se reutilizan, pueden ser con inmersión, la centrífuga, arena seca, arenas verdes. Acá hay un montón de tipos. Yo voy a tratar de hacer hincapié en el más tradicional, que es el molde, la caja, la arena. Se vuelve a sacar la parte de arriba de la caja, se saca el molde, los nollos, que es medianamente el más tradicional. Yo después les voy a pasar un apunte donde estamos hablando. A ver, más allá del método de fundición, el apunte habla sobre los distintos tipos de fundiciones, qué características tienen o son aplicables para cada tipo de fundición y qué ventajas y desventajas tienen a la hora de diseñar una pieza con esos estilos de fundición, que es lo que nos interesa a nosotros en esta materia. Básicamente tenemos una caja que se divide en dos partes, dentro de las cajas lleva una arena, se pone el molde, en el molde se utiliza para las zonas donde nosotros necesitamos un vacío, un hueco, lo que se llama un macho. En lo general, la pieza o el molde puede que sea desmontada en dos partes o puede ser una sola pieza. Y la pieza tiene, como ustedes ven acá, una mazarota que se llama y un bebedero. Ya más adelante les voy a explicar qué es una cosa y qué es la otra. Por una es por donde se ingresa el líquido fundido y por el otro es cuando se completa la pieza, necesitamos siempre que tenga como un rebalse, que parte de la fundición, parte del líquido que nosotros vamos a utilizar fundido para hacer la pieza, un cierto porcentaje sea de rebalse, porque ese porcentaje hace que el líquido tenga, primero, mayor fluidez, porque si no puedo generar cámaras de vapor y entonces tengo partes de la pieza que no se me llenan con el líquido fundido, arrastra gran parte de lo que es la escoria de la fundición. Entonces, esa parte, toda la mugre que se le llama de la fundición, se va ahí. En lo general, eso no se tendría que reutilizar en los hornos. ¿Por qué digo en lo general? Porque depende mucho el tipo de fundición que nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos con una fundición gris, vamos a suponer, donde las piezas que nosotros hacemos no tiene una gran importancia la terminación superficial de la pieza, sino lo único que buscamos nosotros es que tenga un mecanizado adecuado, donde aloje un sello, un rodamiento, o una cara se pueda aplanar para acoplar a otra pieza. Entonces muchas veces se reutilizan, se vuelven a tirar al horno. Pero lo ideal sería no volver a utilizar lo que sobra de la parte de la fundición. Que recién lo que le decía Sergio del tema del modelista, generalmente todos esos temas, el tamaño del bebedero, el tamaño de la mazarota, yo he leído un montón de eso, hasta hay programas que te ayudan a calcularlo, siempre te lo termina dando el modelista, al tamaño de uno, al tamaño del otro, pero bueno, es importante también saber de qué se trata y tratar de manejar medianamente la terminología para poder ponerse de acuerdo con el modelista. Bueno, otro de los criterios importantes a la hora de diseñar una pieza que se va a fundir es cómo ubicamos la pieza en el molde. Por ejemplo, en la pieza esta que tenemos, ¿qué necesidades tenemos en donde yo estoy mostrando con la flecha del mouse, no sé si se ve, de estos nervios, qué ángulos tienen que tener? Acuérdense, chicos, que nosotros tenemos, donde yo estoy mostrando en cualquiera de estos ejemplos acá abajo, una parte que yo necesito sacarla, la parte de arriba, para desmontar el molde, sacar el molde, volver a poner la parte de arriba para que la fundición llene y me haga una semejanza del modelo. Cuando yo desmonto la parte superior de la caja,
necesito tener todos ángulos que, mirando desde la línea neutra, que se llama esta, que es la mitad de la caja, hacia arriba, tiene que ser como cónica la pieza. Si yo pongo una pieza donde la parte superior de la pieza es más ancha que esta, que la parte donde está la línea neutra, ¿cómo hago desmontar sin que se me rompa el molde? ¿Se entiende eso? Es decir, eso se le da ciertos ángulos. Yo necesito poder sacar la parte superior de la caja sin que se rompa la forma que me ha dado a la arena el molde que yo usé. Si vamos al ejemplo del medio, y estas aristas laterales de este disco fueran rectas, es muy probable que se rompa. Lo más importante es que esta medida que yo estoy marcando acá, que está justo sobre la línea del neutro, ese diámetro sea más grande que el diámetro de la parte de arriba. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy formando B de un cilindro acá, cilindro cónico. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo desmontar mejor la pieza. Yo la veo muy complicada. Acá hay 4 ejemplos, de los cuales algunos yo lo veo muy complicado, por ejemplo, en el número 2, perdón, en el número 3, en el número 4. Yo tendería, si a mí me dan a elegir, mucho más el número 2, porque esta parte que es fina, compactándola, como ya tiene una parte cónica, es decir, con una arista mucho menor acá abajo, se puede sacar, o la 1, pero menos la 3 y la 4. Bueno, esto es un estudio que se hace mucho también con el modelista, porque no solamente va en la posición de la pieza a la hora de desmontar, sino va después dónde poner el bebedero, la mazarota, la ubicación de la pieza en el molde, los ángulos que tiene que tener la pieza. Es muy difícil hacer una pieza fundida donde todos los ángulos sean de 90 grados, realmente, excepto que se trabaje con aluminio por inyección o plástico, donde ya es otra cosa, donde no necesitamos un modelo, donde lo que se hace ya es una matriz mecanizada y lo que se hace después es la extracción ya propiamente de la pieza fundida. Pero igual llevan ciertos ángulos un poco más chicos muchas veces que en un molde que se le pone la arena, que se saca, pero igual llevan ángulos de extracción. Es decir, en lo general las piezas fundidas no llevan ángulo a 90 grados. ¿Qué pasa cuando diseñamos la pieza? ¿Qué tenemos que tener en claro con respecto a los espesores de la pieza, a los espesores del cuerpo, a las uniones de varias aristas, para que muchas veces no se forme, como muestra esta figura, un rechupe? ¿Esto qué puede pasar? Ejemplo, en una bomba de agua puede pasar que si queda una lámina acá muy pequeña entre el rechupe y cualquiera de las superficies ya libres, supongamos que todos estos puntitos es agua, la bomba, el cuerpo de la bomba, como es de fundición, sufre un desgaste. Se va oxidando, se produce una especie de oxidación, se va oxidando y se sufre como un desgaste. Entonces, llega un momento que si está muy pequeño, este rechupe está muy cerca de la superficie, se hace laminar y se quiebra. Y entonces, por ese mismo rechupe muchas veces tenemos pérdida de agua en lo que es una bomba, no solamente bombas de agua de automóviles, sino en cuerpos de bombas de fundición, que puede ser una centrífuga. Entonces, muy importante tener en cuenta los espesores a trabajar, la forma que tenemos que darle de unión entre arista y arista. Cuando diseñamos la pieza, es muy probable, en lo general, como decíamos recién, no se trabaja ni en ángulos rectos, ni en vértices muy pronunciados. Esto acá es una exageración, en la pieza de abajo es una exageración en este tipo de vértices. Yo creo que lo que han querido demostrar es el radio interno, pero una pieza con este vértice a 90 grados generalmente siempre tienen un cierto redondeo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tomamos como norma es que el radio mayor generalmente es la suma de los dos espesores. Es decir,
Si acá venimos con un espesor de 3 milímetros y acá uno de 5, el radio mayor va a ser de 8. Y el radio menor es la suma de los dos espesores dividido 2. Estamos hablando, si volvemos a los mismos ejemplos, de 3 y de 5, estamos hablando con un radio de 4. Son normas muy generales, que son como para no tener realmente problemas. Muchas veces necesitamos radios a veces un poquito más chicos, bueno, va dependiendo mucho ya después en el material a fundir, en la calidad de la fundición que tenemos, quiere decir mucho, en la parte interna, a ver, cuando el espesor es mayor a 25 milímetros, el radio es aproximadamente un 30% del espesor. En este caso estábamos hablando de un promedio. Igual que si los dos espesores eran lo mismo, es decir, este E y este E son el mismo, el radio menor era igual al espesor y el radio mayor a 2 veces el espesor. En este caso, cuando la pieza ya supera un espesor de 25 milímetros, realmente que es un espesor interesante para una pieza fundida, ya el radio puede llegar a ser un 30% del espesor. O muchas veces se trabaja también con una leve pendiente. ¿Qué quiere decir? Que no generamos solamente el radio, sino generamos una pendiente y luego generamos el radio. Eso hace que sea mucho más fácil de desmontar, fácil de trabajar y en lo general no hay problemas. Muchas veces es conveniente trabajar con una pendiente anterior a lo que es el redondeado de las dos aristas, tanto internas como externas. Bueno, muchas veces externas se complican hacer la pendiente, pero si se puede hacer internamente y no trae ningún tipo de problema, donde lleve un sello o algo especial, es conveniente hacer ese tipo de pendiente. Acá lo que vemos cuando tenemos radios igual a 0, es decir, que trabajamos a 90 grados, bueno, en lo general se hace un rechupe muy cerca del radio, de lo que vendría a ser, perdón, no del radio interno, de la cara interna. Eso produce una fisura casi segura. Si la pieza lo único que hace es tratar de hacer cobertura, como puede ser el cuerpo de una bomba de agua, donde el cuerpo de una bomba de agua no está ejercido a ningún esfuerzo, sino lo que hace es cubrir de que no salga el agua, por decirlo de alguna manera, en conjunto con el sello, ese rechupe, a ver, puede ser aceptado, pero puede tener el problema que yo le comentaba anteriormente,